Y bienvenidos muchachos, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. Y pues bueno, vamos a dar inicio entonces ahora con nuestra siguiente unidad. Bien, para esto la clave más importante o el punto más importante que podría decir con respecto a esta unidad vendría siendo que estaríamos cambiando de una perspectiva totalmente lineal, vistas totalmente ligadas a una línea de tierra. En esta ocasión ahora vamos a estar trabajando 100% a través de la perspectiva, a través de los puntos de fuga. Y es la primera perspectiva con puntos de fuga que vamos a realizar. Bien, en realidad van a ver que pues sí es mucho más fácil de lo que parece. Bien, solamente es cuestión de estar conscientes de que ya tenemos algunos conceptos nuevos, como viene siendo parte de los dos puntos de fuga que hacen que la línea de tierra pues básicamente cambie a una línea de carrocería, bien básicamente que se vaya alejando de nuestra vista. Es decir, aquí también una de las claves que tendré que mencionar con respecto a esta unidad es que todo lo que esté más cerca de nosotros tendrá que ser más grande y todo lo que esté más lejos de nosotros, obviamente por los puntos de fuga, va a tener que estar más pequeño. Por eso es que tenemos una rueda de mayor dimensión en la parte del frente y una rueda de menor dimensión en la parte de atrás. Entonces, vamos a hacer una pequeña referencia, por ejemplo, a grandes rasgos, cómo va a ser esta primera actividad. Bien, se supone que normalmente lo que hacemos, voy a dibujar aquí arriba, es hacer una línea de tierra, luego hacemos una línea de chasis, luego hacemos la parte de los neumáticos. La característica que tienen esos neumáticos es que siempre los hacemos de la misma dimensión, ¿no? Después hacemos la línea de la bedline. Luego hacemos la línea del techo. Y luego empezamos pues haciendo la parte de los pilares, que el pilar A, el pilar B, el pilar C, el final del auto y pues finalmente el principio del auto, ¿no? A partir de esto, pues la característica que siempre tienen estos autos es que siempre están basados en líneas completamente horizontales. Esa es la clave, pues finalmente de la primera unidad, de esa primera serie de actividades. Ahora la diferencia es que, pues bueno, si ya conocemos esta parte de los puntos de fuga, ya va a ser más fácil. Si no, pues básicamente consiste en el siguiente principio. Básicamente tenemos unos puntos que rigen básicamente una perspectiva, de modo que si antes nuestro auto era básicamente una, voy a remarcar un poco esta línea, si antes nuestro auto era meramente una caja de esta forma, ahora esa caja cambia totalmente y ahora tendríamos algo de esta forma. Bien, es un poquito más exagerado, de hecho aquí no es tan evidente, o sea, no están marcados esos puntos de fuga. De hecho, la parte del piso es casi completamente horizontal, pero sí hay puntos de fuga. El objetivo de esta actividad es tener una pequeña introducción a los puntos de fuga, bien, a la perspectiva, pero pues de una manera más fácil. Aquí también la característica es que, como les decía, los objetos que están más cerca de nosotros son más grandes y los objetos que están más lejos finalmente son más pequeños. Bien, aquí podrían ser los neumáticos. Fíjense cómo el de adelante es mucho más grande y el de atrás es mucho más pequeño. Bien, esto es básicamente con el objetivo de pues, poder respetar esa parte del distanciamiento, bien que nos obliga a dar esta parte de los puntos de fuga. Entonces, teniendo esta pequeña referencia o teniendo esta pequeña como introducción, pues vamos a dar inicio. Voy a tratar de que sea lo más sencillo posible la explicación. Como les digo, no tiene que ser muy difícil esta actividad. En realidad estoy seguro que va a ser bastante simple. Wow, el zoom. Bien, vamos a reubicar un poco la iluminación y vamos a empezar.
Aquí lo que van a notar en su plantilla es que ustedes ya tienen, los cuatro neumáticos. Tienen la rueda frontal izquierda, bien, la rueda frontal derecha, la rueda posterior izquierda y la rueda posterior derecha. Entonces, una vez aclarado esto, vamos empezando. Bien, aquí lo que yo voy a hacer es poner la otra hoja. Y voy a empezar directamente por calcar la plantilla. Acuérdense que finalmente yo voy a tratar de hacer esto con el trazo más suave posible. Ahorita lo voy a remarcar para que se pueda ver mejor en el video, pero ahorita voy a hacerlo en el trazo más suave que pueda. Bien, déjenme ver si se alcanza a apreciar en el video. Creo que sí se alcanza a apreciar. Voy a calcar tal cual lo que está ahorita, incluyendo esa línea completamente horizontal que era una flecha. Ahorita les voy a explicar de qué nos va a servir. Tenemos la rueda posterior. Y la otra rueda posterior. La línea horizontal. Recuerden hacer su calentamiento siempre antes de cada actividad. Bien, esto últimamente ya no lo he repetido en la actividad, pero saben que siempre es garantía. A partir de esto, voy a remarcar un poquito más esta rueda, que va a ser la rueda visible, la rueda del conductor, la rueda frontal derecha. Es casi circular, pero sí tiene un poco como de adelgazamiento. Bien, y la rueda de atrás. Bien, una vez que ya tengamos la plantilla calcada, ¿qué sigue? Vamos a empezar con un proceso muy similar al de antes. La única diferencia es que ya no tenemos línea de tierra. O sea, no pudiéramos poner una línea de tierra. Bueno, pues sí sería posible, pero finalmente no sería una línea de tierra, sería nada más como una línea de referencia de donde está sentado el auto. Igual, lo vamos a dibujar, pero ahorita realmente lo que nos va a servir más va a ser comenzar por el segundo paso, que es, ¿dónde está la mitad de mi rueda? Aquí. ¿Dónde está la mitad de mi rueda? Finalmente aquí. Entonces, a partir de eso, le vamos a marcar nuestra línea de carrocería. Y el detalle es de que ya no es una línea completamente horizontal, es una línea que tendrá que estar conectada de un cuarto de mi rueda a un cuarto de la rueda de atrás. Entonces hay que tratar de unirla bien, lo más parejo posible. Vamos a rebasarla un poco. Bien, ahí está la línea ahí ya está la línea bien de la carrocería. Pero ahora la pregunta es, ¿dónde debe de terminar? O sea, ¿dónde va a estar mi carrocería? Pues nosotros podemos hacer un ejercicio muy simple. Finalmente esto ya lo hemos hecho siempre. Nosotros cuando ponemos un círculo extra, tomamos como referencia aproximadamente 3/4 en la parte de atrás y medio en la parte de adelante. En esta ocasión vamos a tomar 3/4 adelante y 3/4 en la parte de atrás. Quieren una manera fácil para que no tengan que dibujar el círculo. Pueden basarse más o menos esa línea, esa flecha que está en su plantilla. Esa flecha que está en su plantilla, traten de ponerla en la misma dirección de la plantilla de abajo y traten de posicionar su plantilla de modo que tuvieran otra rueda aquí. Déjenme ver si se alcanza a ver en cámara. Creo que sí se alcanza a apreciar bien. Entonces,
Si aquí es donde termina, aquí es donde está mi otro neumático, lo que yo voy a hacer es, de ese neumático, la mitad, 3/4. Bien, entonces quiere decir que básicamente mi auto debe de terminar o debe de empezar aquí. Bien, también por eso es importante utilizar la hoja centrado, para que al final sí quepa el auto, porque aquí nos va a quedar un poco justo. Igual ya sabemos que al final lo podemos calcar y podemos recortar la hoja. En la parte de atrás vamos a hacer lo mismo. Se supone que tendríamos que poner nuestra plantilla así, y aquí tenemos la segunda rueda. Bien, ahí se alcanza a ver, ahí está el segundo neumático, y lo que vamos a hacer es recortarlo entonces pues a los 3/4, ¿no? Ahí está. ¿Qué viene después? La altura y la bedline. Pero esa altura, si la hacemos sin basarnos en los principios que ya conocemos, no va a salir bien. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que agregar un círculo en la parte de arriba. Ese círculo, ¿cómo le podemos hacer para que quede bien? Para que quede adecuado a la perspectiva. Es decir, sabemos que tiene que ser un círculo del mismo tamaño que este. Eso fue lo que hice en el frente. Entonces lo que voy a hacer es poner otra vez la plantilla arriba. ¿Y ya vieron? Aquí tengo la línea. Bien, realmente aquí tengo el otro círculo. Esto es importante. Tienen que ubicarlo. Aquí está el otro círculo. Y voy a hacer lo mismo atrás. Bien, voy a mover un poco la plantilla. Y voy a tratar de que ambos queden justo arriba de donde está uno del otro. Bien, tengo un círculo y acá tengo el otro del mismo tamaño. Tengo un círculo pequeño y acá tengo el otro. Lo que voy a hacer es calcar esa línea que ya tengo. Bien, esa línea ya la tenemos. El detalle, bueno, sería fácil calcarlo. El detalle es que recuerden que finalmente el auto no va a ser directamente una caja. Bien, el auto va teniendo como una pequeña caída, y sería bueno, o sea, finalmente que ahorita esto solamente lo utilizáramos a nivel de referencia. Recuerden que el auto finalmente va teniendo como una especie como de caída en la parte del cofre. Bien, y va teniendo pues también una línea que no es completamente lineal, os digo, una línea completamente horizontal, sino que va subiendo, va subiendo, va subiendo y luego va bajando. Si lo quieren simplificar el trabajo, bueno, lo que podemos hacer, agregar un paso. Ya que tengan ubicado el círculo más grande en la parte de aquí y el otro, pueden calcar esa línea que les decía. Igual, es una opción. Nada más no la dibujen muy fuerte. Voy a mover un poco la plantilla para que vean qué es lo que estamos dibujando en este momento. ¿Ya vieron? Es el costado del auto. Es un poco largo. Va a quedar un poco... La plantilla hace que quede un poquito largo el auto, pero está bien. Ya cuando le agregamos todas las líneas de carrocería y todo va a mejorar. A partir de esto, ¿qué es lo que siempre hacemos? Se fijan que el auto siempre va subiendo, esa línea siempre va subiendo, va subiendo y luego cae. Entonces, ¿quieren una recomendación? En esta parte de aquí, bien, voy a voltear la plantilla para que no se distraigan con las líneas. Bien, una recomendación es que hagan una línea más o menos paralela a la del piso en la parte de donde termina la rueda. A partir de eso, la mitad entre donde termina la bedline, donde empieza su rueda, esa podría ser un buen punto de partida para poner nuestro capó. Entonces, aquí donde está esa línea, puedo ir poniendo una referencia de dónde va a estar mi cofre. No va a quedar así, pero finalmente ahorita me puede servir como punto de partida. Después que viene, acuérdense que entonces esta línea se supone que sube un poco. Entonces yo voy a subirla. Igual hay que tratar de no exagerar tampoco tanto, es muy poco. Y al final lo que hace el vehículo es caer. Es decir, yo ya estoy empezando como a suavizar un poco esos volúmenes. Igual aquí también podemos darle esa pequeña inclinación que el auto siempre tiene. Aquí ya la tiene, ya tiene un ángulo de ataque.
que va a salir por sí solo por la perspectiva, y al final recorto un poquito la parte de atrás. Y listo, ya tengo esa primera parte del volumen, pero necesito la profundidad. Bien, esto ya no va a ser tan nuevo, finalmente ya lo hemos hecho, por ejemplo, cuando hicimos esa primera actividad en la que le dimos profundidad a un auto a partir de solamente desfasarlo. Pues aquí es igual, voy a volver a posicionar la plantilla justo donde la calqué. Bien, justo donde la calqué. Aquí tengo la otra rueda, que es la rueda de atrás, la rueda del copiloto. Y ahora lo que voy a hacer es, nuevamente, voy a posicionar la plantilla de modo que me quede ese círculo. De hecho, aquí me va a faltar un poquito de hoja, ¿verdad? Pero ahorita que lo calque en la siguiente hoja, lo puedo mejorar. Si ustedes todavía están a tiempo, pueden recorrer un poquito la... Está muy justa la plantilla, es que yo pedí que la ajustaran un poco para saliera más grande el auto, entonces ahí está el pequeño detalle, ¿verdad? ¿Qué es la ventaja? Exactamente ese pedazo que me falta de la plantilla es exactamente donde termina el auto. Entonces yo lo que voy a hacer es, obviamente para que el auto no quede así en el borde, voy a dejarlo aquí. Bien, ese es básicamente lo que vamos a ver del frente del auto. Este pedazo es lo que vamos a ver del frente del auto. Normalmente en las actividades del semestre, normalmente en las actividades de la unidad pasada, bien, lo que habíamos hecho era nada más fugar líneas de forma horizontal. Ahora ya no podemos hacer eso, bien, finalmente de nosotros dependemos de puntos de fuga. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la línea? ¿Qué inclinación tiene que tener esa línea? Es fácil, la inclinación que tiene que tener la línea tiene que ser paralela en la parte de abajo a esta línea y en la parte de arriba tiene que ser paralela a esta línea. Ahorita lo que vamos a tomar como referencia es la caja. Bien, la caja, no la parte del capó. Ahorita el capó lo vamos a utilizar. Bien, pero ahorita lo que me sirve es esta parte de la caja. Bien, voy a remarcarlo un poco más para que la puedan apreciar. Bien, ahí está la caja. Lo que yo voy a hacer entonces es, donde está mi caja, voy a poner mi hoja alineada a la otra hoja de abajo. Bien, asegurándome de que estén paralelas, estén juntas. Y si se fijan, aquí ya podemos ver entonces qué tanto es lo que tendríamos que ver en cuestión de puntos de fuga. No es mucho la inclinación. Bien, ahí está. Donde sí se va a notar un poco más va a ser en la parte de arriba. Voy a poner mi plantilla y ahí está la línea. Bien, fíjense que la hoja está alineada a la hoja de abajo. Entonces, a partir de esto, uno líneas. Buen día para que empiecen a podar. A partir de esto ya tengo una caja bastante larga, de hecho. La verdad, si me preguntan si queda un poco largo la plantilla, son de las cosas que igual pudiéramos mejorar después. Y ya tenemos la parte del capó. Bien, aquí tengo la parte del capó. Lo que voy a hacer, como ya lo tenía, es hacer una línea. Y van a decir, ¿esta línea tiene que ser paralela a esta o paralela a esta? Aquí hay un principio importante en los puntos de fuga. Tú más o menos tienes que lograr identificar dónde está una línea de horizonte. Entonces, esa línea de horizonte ahorita tal vez no la podamos identificar tan fácil, poco a poco lo vamos a hacer. Pero ahorita si quieren ayuda, si quieren un poco de ayuda, esa línea de horizonte más o menos está en este punto. Por eso es que era una línea horizontal. Esa línea que tenemos en la plantilla, vean, esa es la línea de horizonte. Es donde nos marca básicamente como si hubiera un paisaje atrás, si hubiera cerros y eso. Bien, o sea, finalmente hubiera algunos cerros aquí o algunas... Todo eso se vería totalmente lineal en este punto de nuestra perspectiva del auto. Todo lo demás se va a tener que ver como si estuviera hacia arriba o hacia abajo. Entonces, ¿de qué nos sirve esa línea de horizonte o de qué nos sirve identificar esa línea de horizonte? Eso es lo que nos sirve, es finalmente saber identificar dónde va a haber elementos que sean completamente horizontales y dónde va a haber elementos que tengan que ir empezando como a subir, subir, subir. Entonces tengan cuidado porque si yo hiciera una línea aquí y totalmente paralela a esta, no estaría bien. Ya no estaría bien relacionada. Estaría bien relacionada a la parte de arriba, pero no a la parte de abajo. Entonces aquí se los voy a poner un poquito más fácil. Aquí tal cual es casi paralela a esta, casi, pero no es tan inclinada. Es casi igual, pero no igual.
Y a partir de esto ya tienen un margen de referencia de dónde va a estar el cofre. Esta línea no va a ser exactamente el cofre, o sea, por eso ahorita no voy a hacer esto. O sea, bueno, pudieran hacerlo, pero esta línea nada más como comentario pues no va a quedar exactamente aquí, el cofre no termina ahí, va a terminar un poco distinto. Pero bueno, si ahorita quieren empezar a recortar el auto, pueden hacerlo de esta forma, haciendo una línea completamente similar a esta en la parte de acá. Ya tendríamos la parte del frente del auto. Y ya tendríamos la posición de la otra rueda. La otra rueda va a estar aquí. Acá tendríamos la otra rueda. Y aquí tendríamos la cuarta rueda. ¿Qué nos faltaría? Pues nos falta el volumen B. Nos falta el volumen B. Nos falta la sombra del auto en el piso, porque sí va a ser importante. Y ahorita les digo que continuamos. Bien, lo bueno es que ya tendríamos marcados, ¿se acuerdan? Pues básicamente de los principios. Para tener la altura de un auto tendríamos que tener un círculo que nos marque la altura, y ya lo tenemos, lo habíamos calcado de la plantilla. Aquí tenemos ya la mitad y aquí tenemos ya la altura total. Vamos a hacer lo mismo atrás. Acá ya tengo el otro, aquí ya tengo el otro elipse y ya tengo la mitad y ya tengo dónde termina ese auto. Bien, ya tengo básicamente la altura total. Aquí lo vamos a hacer para que sea un poco más deportivo. Vamos a dejarlo exactamente donde termina el círculo. Bien, no está bien, pero por el tipo de perspectiva, como lo estamos viendo desde abajo, imagínense que están básicamente no de pie frente a ese auto. Imagínense que básicamente están sentados en el piso y están viendo un auto de frente a ustedes. ¿Cómo se vería? Se ve como el efecto de un edificio cuando lo vemos desde abajo. Se va haciendo más delgado, más pequeño en la parte de arriba. Por eso voy a dejar la plantilla exactamente a este punto. Bien, aquí básicamente pues ya lo único que tengo que hacer es unir esta línea. Y ya tengo el techo. Dónde debe de empezar y dónde debe de terminar ya lo conocemos. Nada más aquí lo vamos a hacer un pequeño cambio. Normalmente el pilar A lo ponemos exactamente aquí. Exactamente aquí, y está bien, pero hay algunos autos que son algunos sedanes como de lujo. De hecho, nosotros al principio de la unidad vimos el segmento sedán de lujo. Es un sedán, pero es un sedán más grande. Esta plantilla realmente el problema que tiene es que el sedán queda como un sedán de lujo. O sea, aquí hay mucho espacio para 2 puertas. No vamos a ponerle 6 puertas, pero lo que sí vamos a hacer, bien, va a ser recorrer el pilar A un poco. Bien, más o menos aquí tengo la rueda, aquí voy a mover el pilar A. Aquí va a estar el pilar A. ¿Dónde va a estar el pilar C? Yo me gusta saltarme del A al C para el del B ponerlo en medio. El del C, últimamente, como han visto, lo he puesto terminando la rueda. Creo que sí ha sido un poco más útil. Pilar C. Y el pilar B, pues básicamente lo ponemos justo en la mitad. Entonces, yo ya con esto ya no necesito la plantilla. Voy a voltearla. Yo ya con esto no necesito la plantilla y ya tengo la parte de arriba. ¿Qué voy a hacer? Pues básicamente yo sé que aquí debería de comenzar mi pilar A. Y el auto debería de terminar en esta parte. Voy a tratar de unirlo para que no se vea como caja. Bien, ya tengo ahí la parte de la terminación. Profundidad, ¿qué tanto va a tener que tener de profundidad? Ya lo hemos visto en otros ejercicios. Lo que tengamos aquí, se lo voy a pasar acá. Bien. De hecho coincide donde está el círculo. Ahí es donde debe de terminar el cristal. Aquí hay un error muy común. Aquí hay un error muy común donde hacen esto. No está tan mal, pero el problema es que no. Finalmente, ven cómo el frente se va haciendo pequeño. El cristal también va a tener que hacer lo mismo. Va a tener que haber una fuerza que haga que el cristal se vaya viendo más caído. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Quieren una manera fácil? Nuevamente, ubiquen esta línea de su plantilla.
pongan, pues de hecho su plantilla ya tiene este círculo calcado, es muy sencillo, solamente es cuestión de poner la plantilla justo donde está ese círculo, bien, vean, y esa línea que les acabo de mencionar, cálquenla. Nomás que la ubique mal, vamos a ver. Ya que tengan ubicado ese círculo, a la mitad, perdón, me estaba equivocando, es a la mitad. Ahí, ¿ya vieron? Ahí se alcanza a ver. Va de nuevo, es esa línea, es esta línea de aquí, ahí está. Una vez que ya tenga ubicada esa línea, ahora sí, ya puedo, basándome en esta altura, tratar de copiar esta línea. Y aquí lo interesante es que el cristal va a tener como una especie de subida en ángulo. ¿Ya vieron? Se va hacia arriba y aquí se conecta. Entonces, dicho eso, ya tenemos el auto. Bien, aquí más o menos estaría ubicado nuestro pilar B. Aquí estaría ubicado nuestro A. Y más o menos nuestro pilar C debería estar ubicado aquí. Igual quedó un poco grande la primera puerta y la segunda, probablemente podamos, de hecho aquí rebasé mucho la línea de referencia, por eso no está tan bien. Bien, ¿qué viene después? Pues básicamente aquí lo que pudiéramos hacer, ahorita estoy en un pequeño problema de que no tengo muchas hojas, entonces voy a evitar ahorita un poquito la parte del plumón, pero para que no haya dudas en dónde está la plantilla y dónde están las líneas que estoy utilizando, voy a remarcarlas un poco. Bien, voy a hacer esto ya un poco en cámara rápida, voy a remarcarlas un poco y lo que voy a hacer es calcarlo en la parte de atrás. Listo, una vez que ya lo haya calcado, les voy a explicar cómo pudiéramos llegar a hacer el tema de las sombras del auto. Bien, está un poco largo el auto, yo sé, pero bueno, ahorita que le agreguemos todas las líneas de la salpicadera, le agreguemos algunos detalles, poco a poco se va a empezar a perder esa parte de la proporción. Lo que vamos a hacer aquí para hacer una sombra del auto, porque si no se va a ver bastante extraño el hecho de que no esté sentado sobre una superficie, es solamente unir líneas. Tengo que unir este neumático con este de acá. Bien, ahorita es como una línea de referencia, ahí no va a quedar la sombra, tiene que quedar más al frente. Voy a unir este neumático con este de acá. Voy a rebasar la línea, igual acá. De regreso voy a rebasar esta línea. Y aquí lo que pueden hacer es como si bajaran todavía la caja hasta acá. Bien, fíjense que es como una línea paralela a esta. Y ahí lo que van a hacer, si quieren por facilidad, hagan una línea simplemente horizontal. Tendrá que coincidir más o menos con el neumático de atrás. Ahí perdonen por la calidad de línea, no es que no hubo calentamiento, ¿verdad? Se notó. Y aquí pues ya no solamente si quieren hagan una línea en ángulo. No es lo mejor, de hecho aquí tiene un pequeño problema. Aquí no está tan adecuada esa sombra, pero otra opción sería que la dejaran completamente horizontal y que terminara fuera de la hoja. Tampoco es lo mejor, pero bueno, funciona.
Ahorita les digo si no qué otra alternativa tenemos. Ahorita la pasamos a limpio. Ahorita lo que ya vamos a hacer entonces es, pues básicamente lo mejor en este punto sería calcar el auto y ya empezarnos a apoyar en el auto de referencia que tenemos. Bien, ya le empezamos a poner los marcos de la salpicadera, ya le empezamos a poner las marcas de la puerta, etc. Y finalmente pues ya pudiéramos continuarlo aquí en la parte de atrás o en otra hoja. Bien, vamos a pasar a esta siguiente parte. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. Afortunadamente ya conseguí una hoja. Vamos a ver, esperar a que no sea tan sucio el resultado, ya que la hoja es específicamente para arte, bien, como para lápices pastel y así, entonces esperemos que no haya problema. Ya por último, pues bueno, ya considerando el hecho de que ya tenemos hoja, pues voy a remarcar ahorita las cosas bien, como siempre voy a remarcar los trazos con plumón. Voy a hacer una pequeña diferencia o mejora que va a ser con respecto a la división de la puerta, con respecto también a la parte del guardafangos o salpicadera. Hay algo ahí que puedo que puedo mejorar. Y también más que nada la parte del techo, que siento que sí queda un poco bajo. Pues les había comentado que era para que quedara un poco más deportivo, pero la verdad es que está muy exagerado. Sí va a ser necesario ampliarlo un poquito. Entonces, pues vamos empezando por remarcar líneas. A partir de ahí, pues realmente ya lo único que les podré decir, pues finalmente ver el video. Ya a partir de este punto voy a empezar a utilizar como referencia el auto, el Audi, nuevamente para variarle. Fíjense en algunas de las diferencias, por ejemplo, que vayan viendo. Por ejemplo, claro, la parte del cofre va a cambiar un poco. Bien, van a cambiar las ubicaciones, va a cambiar, esta parte va a ser menos cuadrada. Bien, va a haber más líneas, más elementos, entonces pues nada más para fijarnos en ese proceso, bien. Pero ahorita con esto es más que suficiente pues para poder empezar. Vamos empezando.